Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Mi hermano Alex, Dios les continúe bendiciendo. Ya puede prender su micrófono, su cámara si desea. Y adelante, Dios te bendiga. Le bendiga, buenas noches. Amén. Espero que estén todos bien. ¿Cómo están? Contentos y en victoria, adorando al Señor en una noche más, donde podemos escuchar su palabra, donde podemos aprender y podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Espero que su corazón esté atento y dispuesto al mío, siempre a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hoy en mi devocional le pedí al Señor por la palabra de hoy y Dios es bueno y es maravilloso. Quiero que por favor cierre sus ojos conmigo y oremos para que el Señor ministre en esta noche lo que tiene tanto para usted como para mí y que sea la presencia del Espíritu Santo glorificándose de una manera poderosa. Amén. Padre, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la adoración. En este momento presento delante de ti, Señor, este mensaje, pidiéndote, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, ministrando en nuestras vidas y hablando, Señor, a nuestros corazones. Que sea tu presencia, que seas tú, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, ministrando, Señor, no solamente en nuestra parte almática, sino en nuestro espíritu, Señor, y en todo nuestro ser, Señor, y que podamos ser edificados de una manera poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, presentamos nuestros corazones delante de ti, pidiéndote, Señor, que los llenes del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Espero y estén bien. Por aquí su servidor, su hermano Alex, dándole gracias al Ministerio MIPIS, a mi hermana Adriana Reyes por esta oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 16 y 17. Cuando lo tenga ahí, lo tenga listo, hace una señal, levanta la manito, una señal para que podamos leer juntos en el nombre poderoso de Jesús. Leemos la palabra o la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero que leamos este último versículo, el 17, dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El título de este mensaje, amado hermano, amigo, aquellos que nos escuchan en este momento y nos escucharán indiferido, el título de este mensaje es Viviendo en Fe. Una palabra que recibí hoy en la mañana en mi devocional. Le oraba al Señor y le decía: Señor, ¿qué palabra vas a ministrar hoy a mi vida? Y vas a ministrar al Ministerio MIPIS y a todos mis hermanos, mis amados hermanos que se conectan todos los martes para recibir lo que tienes para ellos a través del Espíritu Santo. Y el Señor me hablaba de vivir una vida en fe. Cuando leemos este versículo del libro de los Romanos, aquí el apóstol Pablo hace una introducción y él comienza saludando, él comienza manifestando su deseo de ir a Roma, pero el mensaje central del capítulo 1 está en este versículo 16 y 17.
que trata del poder del evangelio. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el lugar a donde iba sabía que habían personas de buena posición, donde él estaba rodeado, había personas que tenían recursos, pero la manera de cómo él vivía era una manera que no era que vivía mal, pero de pronto no era con las bondades que vivían las personas que estaban a su alrededor y tampoco las que vivían en Roma. Por eso él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Pero me gusta mucho cuando el Señor habla, nos habla, viviendo una vida en fe. Cuando hablamos de vivir una vida en fe, estoy seguro que a los que están aquí, seguro se les viene a la mente el libro de los Hebreos, capítulo 11, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es esa esperanza de que esperamos algo creyendo que Dios lo va a hacer. Eso es fe. Pero cuando a nosotros nos dicen viviendo en la fe, de pronto no solamente asocia al libro de Hebreos, sino que de pronto los que vivimos en Venezuela, de pronto lo asocian en la parte de las finanzas, lo asocian en la parte administrativa o de pronto en la parte de la salud. Pero quiero decirle en esta noche que viviendo en fe es mucho más que eso. Yo le decía hoy al Señor, Señor, de verdad que los hijos de Dios vivimos en fe. De verdad, un hijo de Dios, para vivir en fe, lo primero que debe tener es un encuentro genuino con Jesús. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Usted me va a decir, hermano, Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Quién fortalece la fe del creyente? Jesús. Él es su autor. Entonces, para nosotros dar inicio a vivir una vida en fe, lo primero que tenemos es que tener un encuentro verdadero con Jesús. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, usted lo tiene y yo, ¿cómo lo tenemos? Primeramente a través de las escrituras. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17? Que la fe se recibe por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la fe, el autor es Jesús, quien la ministra es Jesús, pero la recibimos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. O sea, que por eso era que el Señor, cuando comenzó su ministerio, y allá en el libro de Mateo, capítulo 5, que él comenzó a dar las enseñanzas, y por aquí le pedí a mi hija que me pusiera una Biblia, tengo la mía y tengo la de mi esposa, para poder desarrollar y mostrar conjuntamente aquí con ustedes el inicio de la enseñanza de Jesús, y es creando las bases para vivir una vida en fe. ¿Cómo es esto, hermano? Cuando vivimos en fe, primeramente tenemos que estar, ¿verdad?, unidos al Espíritu Santo. Nadie vive una vida en fe si no ha conocido al Espíritu Santo. Si usted y yo no hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, no podemos vivir una vida en fe, porque una vida en fe es una vida donde yo creo que lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Vivir una vida en fe significa que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivir en fe significa vivir una vida donde ya yo no me gobierno, sino que mi gobernador se llama Jesús. Vivir en fe es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y no a mi voluntad. Entonces, cuando vemos el libro de Mateo, vemos que el Señor comienza primeramente hablando sobre la bienaventuranza, informando la identidad de un hombre y una mujer que viven en fe. Lo primero que dice, que son sal de la tierra. Dice que son la luz del mundo. Dice, les enseña sobre la ira, les habla sobre el adulterio, les habla sobre el divorcio, les habla sobre el hacer juramento, le habla sobre amar a sus enemigos. Cuando usted lee el libro de Mateo, la primera enseñanza que daba el Señor era formando las bases para un hombre y una mujer
que aprendieran a vivir en fe. Una persona que vive en fe sabe que no puede dejarse llevar por la ira, sabe que no dejarse llevar por el enojo, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces vemos cómo el Señor estaba creando aquí, no solamente estaba replanteando el terreno ni sentando la base, sino que estaba formando las columnas sólidas para que un creyente viva en fe. Y si un creyente vive en fe, vive con Jesús yendo delante de él como poderoso gigante. Vemos también que Jesús habla sobre el ayuno, habla sobre la oración, habla sobre los tesoros en el cielo, habla sobre la lámpara del cuerpo que es el ojo, habla sobre Dios y la riqueza. Y aquí voy a detenerme, porque cuando nosotros vivimos en fe, no podemos servir a dos señores. Está la riqueza y está Dios. ¿A quién sirve una persona de fe? Absolutamente que sirve a Dios. Pero más abajo habla sobre el afán y la ansiedad. Dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Eso es una persona que vive en fe. Una persona que vive en fe sabe que primeramente su mirada debe estar en Jesús y que debe tener su objetivo principal, el reino de los cielos, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y usted me dirá, hermano, sí es cierto, pero ¿qué pasa? Porque el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 7, oye, ¿por qué lo que quiero hacer, eso no hago? ¿Y por qué hago lo que yo no quiero hacer? No sé si usted ha pasado por ese, valga la redundancia, por ese pasaje bíblico, de que el apóstol Pablo habla de la lucha que tiene el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando el Espíritu Santo va convenciendo, lo va convenciendo a usted y a mí, de que Jesús vino no solamente para que todo aquel que él cree sea salvo y tenga vida eterna, sino comenzar a perfeccionar una obra en la purificación y la santificación, sino hacer algo poderoso. Va a haber oposición en esa naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos desde que Adán pecó allá en el huerto del Edén. Hay una naturaleza pecaminosa que se va a oponer a la voluntad de Dios en todo nuestro ser. Entonces, cuando el Señor quiere comenzar a través del Espíritu Santo a guiarnos a vivir una vida en fe, va a venir una contraposición que se va a oponer a que la manifestación del reino suceda en nosotros. ¿Cómo es eso, hermano Alex? Sí, todos los días tenemos lucha porque el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad. ¿Qué desea el Espíritu? El Espíritu desea que nosotros hagamos la obra de Dios. ¿Qué desea el alma? El alma desea lo que le convenga al momento. Pero ¿qué desea la carne? ¿Qué desea la carne? La carne desea son sus deseos que son pecaminosos. Entonces el Señor, una de las cosas que hace cuando la persona recibe la palabra de Dios, sabe que Jesús es el autor de la salvación poderosa y eterna por la cual él murió en la cruz. Lo primero que hace en una persona es sellarlo con el Espíritu Santo, sellarlo con la jarra del Espíritu, marcarlo y decir en toda la creación, esta es propiedad mía y este a partir de hoy va a comenzar a vivir una vida en fe. Y nosotros cuando nos acontece eso ni lo sabemos. Sí, Señor, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero vivir una vida diferente, quiero que gobiernes mi vida. ¿Lo decimos o no lo decimos cuando el Señor, el Espíritu Santo nos convence, nos redarguye y nos guía? Y en algún momento de nuestra vida hicimos esa oración de fe, nos rendimos arrodillados ante el Rey de Gloria. Dijimos tal vez uno, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Creo, Señor, en ti, ayuda en mi incredulidad. Creo que en más de una ocasión haz con mi vida lo que tú quieras. Toma mi vida en tus manos, Señor. Estoy seguro que más de una vez aquí alguien tuvo que haber hecho eso. Yo no es que hice todo, pero sí parte de algunas cosas. Señor, a ti me rindo. Rindo mi corazón, rindo mi alma, rindo mi espíritu, rindo, aleluya, todo mi ser para que tú lo transformes y lo ayudes a vivir una vida conforme a tu voluntad. Y el Espíritu Santo comienza a quebrantar.
Comienza a quebrantar porque la vida suya y la mía comienza a vivir una etapa de purificación a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo le dice, a partir de este momento vas a vivir una vida en fe. Ya no vives tú, ya no es tu vida, ya no son tus pensamientos, sino que ahora Cristo vive en ti. Entonces vemos cuáles son las bases, ¿me entiendes? Y cuando el Señor cierra en Mateo capítulo 7, dejando claro de que una persona en fe tiene que tener como armas en su mano la oración y el ayuno, y entender que la puerta estrecha es Jesús y que por sus frutos los conoceré. Cuando usted ve las enseñanzas de aquí que el Señor dio en el Sermón del Monte, es maravilloso porque ahí lo que pudieron escuchar, pudieron entender de que una vida en fe es una vida totalmente consagrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algo que dice el Señor es que por su fruto los conoceré. Usted vive en fe, yo vivo en fe. Por su fruto los conocerá el Señor. Por mi fruto el Señor me conocerá. Y ese es el baluarte de que solamente a través del Espíritu Santo podemos dar fruto al 100%. Y algo que me gusta, que el Señor cierra esta enseñanza, es cuando hace la comparación a un hombre prudente y a un hombre insensato. El hombre imprudente es aquel hombre que vive en fe, pero el hombre insensato es el hombre que escuchó todas las enseñanzas, pero no las puso por obra ni le prestó atención. En cambio, el hombre de fe se detuvo, meditó, le permitió al Espíritu Santo obrar en su vida, comenzó a vivir una vida distinta y su casa fue fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando vivimos en fe? Que venga la tormenta que venga, venga el mar y el agua que venga contra nuestra casa no le va a suceder nada, porque el que está en las bases de nuestro hogar se llama Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá, la piedra inamovible que desecharon los edificadores y ha venido a hacer cosas maravillosas en nuestros tiempos. Eso lo dice el Salmo 118 cuando usted lee que la piedra angular que desecharon los edificadores, esa piedra se llama Jesús. Aquellos edificadores que se creían sabios, que desecharon esa piedra angular, ha venido en este tiempo a hacer cosas maravillosas para su salvación y para la mía. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 9, porque quiero que veamos un ejemplo de un hombre que fue obligado a aprender a vivir en fe. Dice así, Marcos 9:14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y di a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si quieres hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto.
Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Mira, amados hermanos, esta es una palabra que es maravillosa. Y aquí podemos ver un ejemplo de alguien que el Señor le enseñó a vivir en fe. Aquí vemos a un padre que tenía a su hijo, que era, el libro de Mateo dice que era epiléptico, y aquí dice que él tenía eso desde niño, o sea, bastantes años, no dice el tiempo, pero podemos asumir que eran bastantes años. Y estoy seguro que este padre hizo lo imposible para que su hijo fuera sano. Él lo tuvo que haber llevado a médico, lo tuvo que haber llevado a tratamiento médico, le tuvo que haber dado medicina, tuvo que haber hecho lo imposible. ¿Qué pasa cuando hacemos con nuestra fuerza hasta el punto final y vemos que no hay resultado? ¿Verdad que nos afligimos, nos preocupamos, nos angustiamos, verdad? Porque sabe que es difícil vivir en fe. Vivir en fe no es fácil. Cuando usted ve el libro de Hebreos, los ejemplos que hacen, Abraham, Noé, Enoc, cuando nombran a todos esos ejemplos de personas, los héroes de la fe, o sea, no se compara. O sea, en este tiempo, la persona que viva una vida como la que ellos vivieron, aunque sí hay personas que viven en fe, de hecho, usted y yo vivimos en fe. Le creemos a Dios y como le creemos a Dios, sabemos que nuestra tribulación, que nuestra angustia, el Señor nos librará de todas las cosas que nos sucedan, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza, esa es la mía, estoy seguro que es la suya. Pero ¿qué pasa con este hombre? Me imagino que gastó dinero, gastó tiempo, no habla de que tenía amigos, no habla de la mamá del muchacho, solamente una situación donde estaba el padre y el hijo. Uno que era atormentado por un demonio, era maltratado, y un padre absolutamente preocupado. Estoy seguro, no lo pongo en duda, que alguien tuvo que hablarle a ese padre de Jesús. Todo comienza con una palabra. No sé qué palabra usted, amigo, hermano, esté esperando de parte de Dios en esta noche, pero Dios le dice, no estás solo. Yo he prometido estar contigo, te ayudaré y te sostendré. Desde el día que dijiste que yo era tu Salvador, desde ese momento yo escucho tu oración. Yo estoy atento cuando lloras, cuando sufres, cuando padeces, cuando sientes que no puedes. Yo estoy ahí. Yo soy quien renuevo tu fuerza. Yo soy el que te llena de mi presencia. Yo soy el que ministra tu vida de una manera poderosa. Yo soy quien mueve todo a tu favor cuando sientes que ya no puedes más. Eso lo hace el Señor. Eso, y sé que testimonio de eso hay. Y bueno, creo, como decía el apóstol Juan, no alcanzarían los libros para escribir todas las cosas que hizo Jesús. Y vemos aquí este padre, no dice nada de si andaba solo, si andaba acompañado, solamente que alguien le dijo, oye, hay un varón llamado Jesús. Él sana a los enfermos, hace que los ciegos vean, hace que los sordos escuchen, hace que los cojos caminen, hace que los muertos se levanten, hace que el que crea camine sobre las aguas, hace cosas poderosas y sobrenaturales. Ese varón subió al monte de los olivos y anda con tres varones, con Pedro, con Juan y Jacobo. Espéralo a la orilla de la montaña y cuando él venga bajando, baja y le dice que sane a tu hijo. Dígame usted, si usted tiene un problema grave con un familiar y alguien le dice, no se preocupe hermano, vamos a orar, le creemos a Dios, y de repente usted no es que le falle la fe, sino que dice, bueno, tengo que ir al médico. Amén, gloria a Dios. Dios puso los médicos, Dios los estableció. Pero ¿qué pasa cuando ya todos los recursos están agotados? Cuando ya los recursos no dan más, ya el hombre dice que no se puede, ya la ciencia dice que no se puede, ya para el hombre ese muchacho era desechado, ya para el hombre ese muchacho no tenía oportunidad, ya para la sociedad ese muchacho estaba perdido. ¿Qué cree usted que es lo que hace Jesús? Aquí es donde Jesús viene,
¿verdad? Le decía yo el domingo a unos amigos de una iglesia que Jesús es tan hermoso que cuando nosotros no podemos, decimos que vivimos en fe, pero siempre vivimos preocupados, siempre vivimos de pronto afanados, siempre vivimos al tanto de hacer algo, pero siempre Jesús tiene la última palabra y nos da la solución. Le decía a alguien el domingo, tan bello es el Señor, cuando uno no puede llegar al Señor, tranquilo, ya hiciste lo que ibas a hacer, ahora vengo yo, ahora ve cómo las cosas se hacen. Y así sucede cuando un hombre y una mujer viven en fe. Cuando vivimos en fe, viene el Señor y nos dice, tranquilo, que ahora llegué yo. Y a donde llego yo, hay sanidad, hay libertad, hay armonía, hay poder, hay todas las cosas que el Señor hace y que son buenas. Este hombre creyó en la palabra, creyó y fue. Y cuando el Señor baja, porque el Señor estaba con ellos en lo que fue la transfiguración, después que sucede ese evento arriba y él viene bajando por el monte de los olivos, lo primero que se consigue es un alboroto, porque el enemigo no va a querer, amado hermano, que usted vea la bendición. El enemigo no va a querer que Dios resuelva la situación que usted lo aflige, le roba la paz y lo preocupa. El enemigo va a querer siempre verlo a usted preocupado, con su mirada puesta en el problema. En cambio, Jesús quiere que su mirada esté puesta en el reino. Para Jesús, los problemas de él se encargan. Para el enemigo, él quiere que usted se ocupe de los problemas sabiendo que usted no los puede resolver. Porque el que todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta, ese se llama Jesús. Y cuando Jesús vino bajando, lo primero que sucedió fue que ese hombre salió de entre la multitud y se arrodilló delante del Señor y le dijo, Señor, si puedes, ayúdame. Tengo un problema con mi hijo, le pasa esto, le pasa lo otro. Le empezó a contar el Señor. Y el Señor lo que le dijo fue, si crees, todo le es posible. Si tú crees, todo te es posible. Y como el Señor sabía que este varón tenía un problema de incredulidad, le dijo, si crees, eres incrédulo. Oye, sí, ayuda en mi incredulidad. Tan bueno es Dios, amado hermano, que si usted tiene una situación y tiene un problema y Dios sabe que aunque usted vive en fe y yo vivo en fe, pero en más de una vez nuestra fe a veces se ve pequeñita. Cuando la situación está apremiante y es difícil, a veces nuestra fe se ve pequeñita, se ve y no como un grano de mostaza. Ahí es donde Dios se glorifica. ¿Sabe lo que hizo el Señor? El Señor hizo ese día una sanidad y una libertad en la vida de ese muchacho. A partir de ese día, la vida de ese hombre y de ese muchacho cambió. A partir de ese momento, la vida de ese hombre y la de ese muchacho comenzaron a vivir en fe. Cuando vivimos en fe, sabemos que Dios es nuestro sanador. Cuando vivimos en fe, sabemos que Jesús es nuestro libertador. Cuando vivimos en fe, sabemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando vivimos en fe, entendemos que Jesús es nuestro abogado y es quien pelea por nosotros. Cuando vivimos en fe, tenemos capacidad de perdonar. Cuando vivimos en fe, aprendemos a amar a aquellos que nos hacen mal. Cuando vivimos en fe, no somos envidiosos ni murmuramos de nadie. Cuando vivimos en fe, de nuestra boca sale cántico y alabanza y adoración. Cuando vivimos en fe, servimos a Dios con alegría y alabanza. Cuando vivimos en fe, vivimos con nuestra mirada primeramente en el reino de Dios, entendiendo que el reino se ocupará de nuestra situación. Cuando vivimos en fe, vivimos una vida total y absolutamente crucificada al reino. Y eso fue lo que dio la garantía a una iglesia poderosa en el primer siglo. Todos hablan de la iglesia primitiva, del avivamiento, del día de Pentecostés, de que sucedieron cosas grandiosas, de que sucedieron cosas poderosas, cosas grandiosas, sí, de que esos varones vivían en fe. Esos varones tenían todas las cosas en común. ¿Y sabe algo que en este tiempo el enemigo ha dañado o ha intentado dañar? La fe en el pueblo de Dios. Necesitamos vivir una vida en fe. Necesitamos vivir una vida donde podamos entender que la meta principal de la fe en Jesús es la vida eterna. Cuando usted entiende eso, yo lo entiendo, que yo sé que la meta principal de la fe en Jesús es la vida eterna,
comenzamos a arrebatar el reino, como lo dice su palabra. Los valientes son los que arrebatan el reino. Vivo una vida en fe, entendiendo de que no es con mi fuerza, sino que con la fuerza del Señor. Entendiendo de que tenemos un asesor y un consolador que es el Espíritu Santo. Entendiendo que hay alguien que llora conmigo, llora con usted, se ríe con usted, lo dirige a usted, lo dirige a mí, y ese es el Espíritu Santo. Porque cuando vivimos en fe, vivimos una vida absolutamente acompañada del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la especialidad del enemigo? Hacerlo sentir a usted que está solo. Pero la especialidad de Jesús es hacerlo sentir de que Padre, Hijo y Espíritu Santo están con usted y conmigo hasta el fin del mundo. Hasta que todas las cosas sucedan. ¿Y sabe qué vivir en fe? Vivir una vida consagrada, preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sabe quién vive una vida en fe? Juan el Bautista. Un ministerio nunca antes visto. Una ordenanza nunca vista. Una señal que él iba a ver que sobre el quien bautizar y bajar el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe? Esas cosas no se habían visto antes porque el Espíritu Santo venía y posaba sobre el creyente. Hoy en día el Espíritu Santo vive en el creyente. Amado, usted y yo hemos sido llamados a vivir una vida en fe. Y cuando vivimos una vida en fe, Dios está al pendiente de su necesidad. Dios está al pendiente de su hogar. Dios está pendiente de su situación. Dios está al pendiente de lo que a usted y a mí me falta. Dios sabe de que cuando vivimos en fe, somos enemigos del mundo. El mundo nos va a rechazar. La gente va a hablar mal de nosotros. La gente va a sacar cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de cosa. Vamos a ser rechazados porque ya usted ni yo pertenecemos a este mundo. Nosotros somos peregrinos, pertenecemos a un reino de los cielos donde hay una morada eterna que Jesús nos va a entregar a cada uno de nosotros. Entonces debemos entender que la meta principal de la fe en Jesús es la vida eterna. Debemos entender que la fe no solamente trae salvación, sino que incluye conocimiento, aprobación y confianza personal en Jesús. Cuando nosotros vivimos en fe, estamos confiados y seguros de que Jesús lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Jesús lo va a hacer. Y de hecho, Jesús no ha perdido ninguna batalla. La fe nace cuando escuchamos la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, yo tampoco, no puede tener fe. No puede vivir una vida en fe porque no conoce la fe. Y es importante, es determinante tener un encuentro con el Señor. Si no tenemos un encuentro con Jesús, aquí tenemos a este varón, a este padre, pudo haber hecho lo que pudo haber hecho. Su hijo no fue sano, su hijo no fue libre. Pero cuando vino a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando vino y se humilló, cuando vino y se postró y arrodillado, tuvo el encuentro con Jesús. Ese encuentro produjo que no solamente el hijo fuera sano, sino que fuera libre en el nombre de Jesús. Y ese encuentro produjo que en ese día ese hijo se fuera sano, con una mentalidad distinta y con una visión diferente a cómo llegó. Y de esto se trata esta prédica de esta noche, amado amigo, amado hermano, de que usted no se vaya diferente, no se vaya igual que como llegó. Usted de pronto tendrá una situación en su trabajo, tendrá una situación en la universidad, tendrá una situación en la iglesia, tendrá una situación en su hogar, en su familia. Y de pronto usted escucha esta prédica y muy bonita y todo, y de pronto siente la motivación, siente el Espíritu Santo, pero de pronto cuando cierra el like, cierra el enlace, de pronto viene el pensamiento del enemigo, bueno, sí, ya la prédica pasó y ahora te vas a conseguir con lo mismo. Ese es el pensamiento, lo trae el enemigo, porque la función del enemigo es atacar la mente y es robar la semilla que siempre el Señor siembra en nuestros corazones. Pero déjeme decirle algo. Usted hoy, cuando cierre esta comunicación que tiene por este enlace, le puedo asegurar en el nombre de Jesús de que usted no se va a ir igual. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, y más cuando Dios le habla de vivir en fe, su corazón se llena de fe.
su corazón se llena de esperanza, su corazón se llena de ánimo, su corazón se llena del Espíritu Santo. Externamente de pronto usted se puede ver igual, pero por dentro usted está revestido, convencido y dirigido de que el Espíritu Santo es el que va a gobernar su vida y el que va a derribar a todo principado y toda potestad que ha venido a atacar su paz, que ha venido a atacar su familia, que ha venido a atacar su ministerio y que ha venido a dañar lo que Dios puso en su vida. Esa es la diferencia cuando escuchamos la palabra, cuando el Espíritu Santo nos convence, cuando entendemos de que no vamos igual, de que vamos convencidos, llenos de esperanza, avivados por el poder del Espíritu Santo. Algo Dios tiene que hacer, no sabemos cómo, pero estamos convencidos, Dios lo va a hacer. Y cuando creemos, al que cree, todo le es posible. La fe es el deber fundamental del cristiano. La fe es un mandamiento que debe ir unido al amor. Nosotros podemos, cuando estudiamos la Biblia, podemos ver que la fe es reflejada como en la parte de la armadura de Dios, como una fortaleza, el escudo. Cuando nosotros vivimos en fe, tenemos un escudo a través del Espíritu Santo que nos protege todos los dardos del enemigo. De pronto la gente afuera dirá, oye, esta persona es inocente, que no se da cuenta de esto. No, hermano, no es que no nos damos cuenta. Hemos entendido de que nosotros, aleluya, solamente tenemos que someternos a Dios. Resistimos al enemigo y él tiene que huir de nosotros. A nada. Y que si nosotros estamos revestidos de esa armadura de Dios, de la cual nos dota Jesús, venga el ataque que venga, nosotros estamos fortalecidos en la roca que es Cristo. También tenemos que la fe es un arma defensiva. Tenemos que la fe sin fruto es irrelevante. ¿Sabe? En el libro de Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu obra y yo te muestro mi fe. Porque la fe sin obra es muerta. Cuando usted tiene fe y yo tengo fe, es, aleluya, algo manifiesto. Es la luz del reino manifestándose en todo lugar y en todo sitio. ¿Sabe por qué? Porque ahí se manifiesta el fruto por el cual el Señor lo da a conocer. Usted tiene fe. Su trabajo es transmitir la fe a las demás personas. ¿Cómo? A través de la palabra. Así como usted conoció a Jesús, que otros puedan conocer a Jesús. Y así como a través de la palabra su fe fue fortalecida, la de esa persona también. Entonces, ¿tiene fe? La fe produce obra, pero a través del Espíritu Santo, que eso se llama el fruto del Espíritu Santo. El creyente es justificado por la fe. La fe es fundamental para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Es imposible. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos vivir una vida en fe. Cuando vivimos una vida en fe, vivimos una vida totalmente convencidos de que debemos amar a Dios, debemos obedecer a Dios, debemos respetar al Señor, debemos tener claro de que ya nosotros pertenecemos a un mundo distinto, a un reino distinto, donde nuestra mente ha sido renovada, nuestro entendimiento también, y de que somos vasos para que otras personas también lleguen a la salvación por la cual murió Cristo en la obra. Ahora bien, hemos hablado de la fe y es sabroso vivir una vida en fe, pero ¿cuáles son los enemigos de la fe? ¿Qué enemigos se oponen a que la persona pueda desarrollar la fe? ¿Sabe que es duro en la parte del creyente? Cuando a veces uno pasa por una traición, cuando uno de pronto pasa por una situación donde alguien hizo un comentario de uno y ese alguien uno le tiene ese aprecio y ese amor. Cuando alguien de pronto habla mal de usted, habla mal de mí y usted esa persona lo tiene como una persona que usted ama, ¿sabe? Eso a veces ataca la fe. Eso a veces ataca el comportamiento, la forma de pensar de uno y eso trae en la persona duda. ¿Sabe cuál es el enemigo mortal de la fe, amado hermano? La duda. No permita que la duda robe lo que el Señor puso en su corazón. La duda, amado, échela fuera en el nombre de Jesús. Cuando venga un pensamiento contrario al conocimiento del reino,
échelo fuera en el nombre de Jesús. Cuando venga ese algo que lo haga pensar de pronto mal de alguien, échelo fuera en el nombre de Jesús. Algo que debilita la fe en el creyente, amado hermano, es la incredulidad. Leí esta semana el libro de Marcos y en el capítulo 3, versículo 5, hay un tesoro maravilloso, cuando pueda lo busca, que hay dos cosas que producen enojo. Hay una cosa que produce enojo y entristece al Señor. ¿Y sabe qué es eso? La dureza de corazón. Y la dureza de corazón, uno de los atributos que van delante de él es la incredulidad. Si tenemos incredulidad, no vamos a permitir que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pedro creyó que podía caminar sobre las aguas y las personas que están alrededor de él, lo más seguro, Pedro, te volviste loco, nadie ha caminado sobre las aguas, pero Pedro creyó. Pero ¿sabe qué hizo que Pedro se hundiera? Primero, dudó y por su mente tuvo que haber pasado síntomas de incredulidad. Si dudas, te hundes. Si eres incrédulo, te hundes. Si eres una persona que no crees en el poder de Dios, no verás la gloria de Dios. Por eso es que el Señor nos manda a vivir una vida en fe, donde viendo las cosas como que si no fueren, como lo dice el libro de Corintios, capítulo 2 de Corintios 4:18, entendiendo de que el mundo no puede ver las cosas porque para el mundo son locura, pero para nosotros eso es revelación del Dios vivo. Vive en fe, siéntase privilegiado de que de muchas personas en la tierra usted fue llamado a vivir en fe, a vivir una vida consagrada, a vivir una vida llena, a vivir una vida donde usted sea la persona que Dios escogió para ir a reprender los demonios, a poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen, a que usted pueda hablar en otras lenguas y que la gente pueda escuchar de que usted es un testigo del Dios vivo. ¿Sabe por qué? Porque el que vive en fe recibe poder, no solamente para ser testigo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Tiene fe? Ha recibido poder, ha recibido el sello del Espíritu Santo, ha recibido la corona, esa corona que el Señor tiene para nosotros cuando nosotros vayamos al reino de los cielos y el Señor cumpla todas sus promesas que tiene para nosotros. Otro atributo, enemigo de la fe, el miedo. No podemos andar, amados, teniendo miedo. Vemos el caso de Jairo con su hija, de que llegaron personas y le dijeron, mira, ya tu hija murió, no moleste más al maestro, el maestro tiene otras cosas que hacer, pero el Señor solamente le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando vivimos en fe, no tenemos miedo, estamos seguros, creemos, Dios todo lo puede hacer. Y cuando nosotros creemos, viene esa palabra poderosa del reino de los cielos que dice, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando Jesús suelta una palabra, esa palabra viene con poder, viene con unción, viene con vida, viene con transformación, viene con cosas poderosas y extraordinarias que el incrédulo que está de este lado se queda sorprendido y se queda viendo, aleluya, que lo que él no creyó, eso sucedió porque nosotros que fuimos llamados, que sí creemos, somos los que veremos la manifestación del poder de Dios a donde vayamos. Y de eso se trata, de que usted puede escuchar, niña, a ti te digo, levántate. Lo que usted puede escuchar a través del Espíritu Santo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ese vivirá. Eso es vivir en fe. Vivir creyendo que el muerto vivirá, creyendo que el enfermo sanará, creyendo que el ciego volverá a ver, creyendo que el cojo caminará, creyendo que el muerto resucitará, creyendo que el que no tiene comerá, creyendo, aleluya, que todas las cosas son posibles para todo aquel que cree. De eso se trata de vivir en fe. No hay situación que el Señor no pueda resolver. No hay nada que Dios no pueda hacer y el Señor lo enseñó en su palabra. Multiplicó panes y peces 2 veces. Resucitó personas. Una venían en un velorio que iban a enterrar. Uno tenía 4 días de muerto. Una niña acaba de morir. No hay nada imposible para aquellos que viven en fe. Y si usted, amado hermano, está atravesando una situación donde su fe ha sido golpeada,
donde su fe ha sido, aleluya, tocada, y el enemigo quiere derribar todo aquello por lo que usted ha creído. Hoy vamos a orar por eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando vivimos en fe, reconocemos que Dios es nuestro Padre. Cuando vivimos en fe, damos a Dios el respeto y la adoración que Él se merece. Cuando vivimos en fe, deseamos que el reino de Dios venga a la tierra. Cuando vivimos en fe, ponemos en práctica lo que aprendemos en la palabra. Cuando vivimos en fe, vivimos una vida consagrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vivimos en fe, lloramos, padecemos, gemimos, vivimos una vida, aleluya, que de pronto los demás no entienden, pero es una vida que es maravillosa. Vale la pena llorar, vale la pena reír, vale la pena ponerse en las manos del Señor. Es maravilloso vivir en fe. ¿Sabe? Vivir en fe es no tener nada en la nevera y creyendo que Dios traerá el alimento. Vivir en fe es vivir primeramente haciendo la obra de Dios, entendiendo que Dios hará la de nuestro hogar. Viviendo en fe es desafiar todas las leyes de la humanidad y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Vivir en fe es poner la mano en el arado y no mirar atrás. Vivir en fe es poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vivir en fe es creer que la justicia de Dios se revela por fe y para fe a todo aquel que cree. Y no la justicia que me convenga a mí ni que convenga a otro, es la justicia de Dios, la justicia poderosa, la justicia gloriosa, donde nuestro abogado se llama Jesús y Él todas las cosas las hace nuevas. Amado hermano, es importante vivir una vida en fe. Cuando vivimos en fe, si tenemos un problema en nuestro matrimonio, sabemos que nuestro matrimonio está en la mano del Señor. Cuando vivimos en fe, si nuestro ministerio está viviendo una situación difícil, nuestro ministerio, el ministerio del Señor que nos ha entregado, está en las manos del Señor. Cuando vivimos en fe, aunque se levante la murmuración, se levante la contienda, sabemos que el Señor todas estas cosas que son amenazas, las convierte en oportunidades. Cuando vivimos en fe, sabemos que Jesús ha prometido estar con nosotros por siempre. Cuando vivimos por fe, estamos crucificados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, entendiendo de que nuestra recompensa no está aquí, sino que está en el reino de los cielos. Cierra sus ojos conmigo y quiero orar por cada uno de los que están conectados. No sé cuántos se han conectado en esta noche, pero quiero orar. Sabía, el Señor me hablaba de esto, de vivir en fe. No es fácil vivir una vida cuando la situación es adversa, cuando la economía no es la mejor, cuando la medicina y los centros asistenciarios no ofrecen el mejor servicio, cuando los empleos están escasos, cuando las situaciones que vivimos reúnen los atributos necesarios para vivir en fe. No es fácil, pero sabe, si Jesús dijo que Él estaría con nosotros siempre, yo creo esa palabra y le digo a usted, amado hermano, amado amigo, y aquel que escucha esta palabra en diferido, Dios todas las cosas las hace posible. Y para Jesús nada es impedimento. Así que voy a orar por usted en esta noche, pidiéndole al Señor que lo llene de su presencia y que lo ayude a vivir una vida consagrada al Señor y que la fe suya sea una fe inquebrantable, no solamente en todo lugar, sino en todo tiempo. Así que cierre sus ojos conmigo y voy a orar. Padre, Señor, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, te doy gracias porque hoy ha ministrado a nuestras vidas una palabra de bendición, una palabra donde nos enseña que debemos vivir de fe, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de las personas que se han conectado y los que van a escuchar este mensaje, Señor. Padre, no es fácil, aleluya, vivir una vida en fe, pero para eso tú, Señor, has enviado al Consolador para ayudarnos a seguir y a continuar. Hoy te pido por las personas y hermanos que están conectados escuchando,
Señor, que los llenes de tu presencia, que ministres en sus corazones y que en el nombre poderoso de Jesús hoy no se vayan igual a sus casas, sino que se vayan convencidos de que no solamente tú estás con ellos y conmigo, sino de que es importante vivir una vida en fe para tu gloria y para tu honra, Señor. Hoy con la autoridad que me has dado, hoy reprendo, Señor, en el nombre de Jesús, todo ataque del enemigo sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de sus congregaciones, sobre su familia. Hoy echo fuera, Señor, lo envío al abismo, toda potestad del aire que haya venido a traer enfriamiento, apatía, soledad, tristeza a la vida de mis hermanos. En cambio, pido, Señor, que los llenes de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de fe y de templanza, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, hoy esta palabra haya sido administrada a sus corazones para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, Dios me la bendiga. Buenas noches. Un placer haber estado con ustedes. De verdad es un privilegio poder compartir con el Ministerio MIPI. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga el liderazgo del Ministerio MIPI. La otra vez le decía a mi hermana Adriana que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en este ministerio. Muchas personas han recibido sanidad, he sentido en el espíritu que muchas personas han recibido sanidad, han recibido liberación, han recibido palabras donde su vida han sido avivadas, y sé que el Espíritu Santo de Dios en su momento va a honrar no solamente al liderazgo, sino a todos los que forman parte de este maravilloso ministerio. Agradecido con todos ustedes, agradecido con mi hermana Adriana Reyes. Dios te bendiga, hermana Adriana. Un fuerte abrazo para ti, para todos los que están aquí. Y bueno, siempre dispuesto para colaborar y apoyar en lo que pueda en este ministerio. Dios les bendiga. Les envío un fuerte abrazo. Les quiero mucho.